Celestial, querido Maestro Jesús, gracias Señor por un nuevo despertar, una nueva oportunidad de vivir, de crecer. Te agradecemos Señor por todas las bendiciones que recibimos en el día a día. Agradecemos por tu infinita compasión con nosotros, por tu paciencia Señor. Agradecemos también a nuestros hermanos de la espiritualidad superior por el sostén que nos brindan, por su amor. Pedimos, Señor, que aclare nuestras mentes para que podamos asimilar el conocimiento y las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, para utilizarlas a nuestro favor y el de los demás en el transcurso de la vida. Quédate con nosotros, Señor, y protégenos hoy y siempre. Que así sea. Sí. Buen día, Alma. Vamos a compartir el texto. Ahora sí, por favor, la lectura. Gracias. Tiene que abrir su micrófono. Perdón. La lectura correspondiente al día de hoy, 19 de febrero de 2022, es sobre la pérdida de nuestros seres queridos. La pérdida de los seres que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad. Esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de los que dispones. Hasta que tengas, ¿puedo leerlo en castellano o lo tengo que leer así? No, está bien. Hasta que tengas otros más directos y más accesibles a nuestros sentidos. ¿Qué pensar de la opinión de las personas a quienes las comunicaciones de ultratumba les resultan una profanación? No puede haber profanación cuando existe recogimiento y cuando la evocación se hace con respeto y honestidad. Prueba de ello es que los espíritus que nos aprecian acuden con placer. Están felices de que los recuerden y de comunicarse con nosotros. Habría profanación en caso de que eso se hiciera con frivolidad. La posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es muy grato consuelo, puesto que nos proporciona los medios de conversar con los parientes y amigos que dejarán la tierra antes que nosotros. Mediante la evocación los atraemos. Están a nuestro lado, nos escuchan y nos responden. Por decirlo así, ya no existe separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto y de la alegría que experimentan porque los recordamos. Para nosotros es una satisfacción saber que son felices, enterarnos por ellos mismos de los detalles de su nueva existencia, así como adquirir la certeza de que nos reuniremos con ellos cuando llegue el momento de nuestro regreso. Cuando la muerte acude a cegar en vuestras vidas y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, solemos decir, Dios no es justo porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones, porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más, y porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Humanos, en ese aspecto, necesitamos elevarnos por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendamos que el bien está muchas veces ahí donde nosotros creemos ver el mal, y que la sabia previsión está ahí donde creemos ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medimos la justicia divina con la medida de la nuestra? ¿Acaso podemos suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponernos penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente, y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagáramos más acerca de los dolores que nos atormentan, en ellos encontraríamos siempre la razón divina,
la razón regeneradora y nuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria que los relegaría al último plano. Regocijémonos en vez de quejarnos, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con nosotros? Ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Para nosotros, espíritas, sabemos que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Madres, saben que sus amados hijos están cerca de nosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos nos envuelven, sus pensamientos nos protegen y el recuerdo que de ellos conservamos los embriaga de alegría. No obstante, nuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Nosotros que comprendemos la vida espiritual, escuchemos los sentidos de nuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rogamos a Dios que lo bendiga, sentiremos tan intenso consuelo que se secarán nuestras lágrimas. Sentiremos aspiraciones tan grandiosas que nos mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. Gracias, tía Beni. Muchas gracias. ¿Dónde estoy? Estaba tu hija ahorita. ¿La viste? Ok. Y bueno, un tema. Bienvenida, tía Mari. Bienvenida, tía Carolina. Un tema bastante que nos toca a todo mundo, ¿no? Uno de los procesos más difíciles y dolorosos a los que nos enfrentaremos o al que ya nos hemos enfrentado en nuestra vida es esa pérdida, ¿no? La pérdida de nuestros seres queridos. Y desgraciadamente experimentar esta separación es algo inevitable en la vida, ¿no? Todos nosotros, tarde o temprano, pasaremos por ese proceso doloroso o ya lo hemos pasado. La doctrina espírita nos enseña que el dolor es parte de un proceso de la condición humana. Sin embargo, también nos enseña que estamos aquí de pasaje en la tierra, que estamos aquí para aprender, con pruebas y expiaciones para evolucionar. Y nos muestra igualmente que nada se hace sin una razón inteligente. Que pase lo que pase, todo tiene su razón de ser. Nada ocurre por casualidad. Aprender a superar la pérdida de un ser querido es algo muy difícil, que requiere de adaptación y de aceptación sobre todo. Cuando no se tiene realmente el conocimiento de lo que es realmente la muerte y de la vida en el más allá, es muy difícil entender este proceso, sobre todo cuando se trata de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque la gente cree que la muerte es lo contrario a la vida, y no es así. La muerte es lo opuesto al nacimiento. Vida es una. La vida es la misma antes del nacimiento, durante la vida corporal y después de la muerte. La vida es una. La muerte es una transformación. Se trata de un cambio de dimensión. Pasamos de la dimensión física a la dimensión espiritual, energética, como le quieran llamar. Es una simple mudanza de estado, ¿no? Dejamos el cuerpo físico porque ya no proporciona las condiciones de vida necesarias para la evolución y para el funcionamiento. Entonces, nuestro periespíritu, que es nuestro cuerpo intermedio entre el cuerpo carnal y el espíritu, se separa poco a poco, ¿no? Y
y se va desligando del cuerpo físico hasta que llega al plano espiritual que le corresponde según sus méritos y según sus características. Entonces, el ser espiritual deja el cuerpo físico para seguir nuevas experiencias. Y el luto, el duelo, es un proceso de comprensión de este pasaje, de esta transición, es la vivencia de la pérdida de un ser querido. Y es importante que entendamos que el duelo también existe para el ser querido que ha desencarnado. Voy a hacer un paréntesis ahí pequeño. El duelo, el luto, no es solamente la pérdida de seres queridos, también se puede manifestar a través de una separación, de un divorcio, una pérdida de empleo, ¿no? Son circunstancias también que pueden generar este sentimiento de luto. Pero para nosotros lo importante es acá enfocarnos en el luto que corresponde a nuestros seres queridos, a esa pérdida. Entonces es completamente natural y legítimo sufrir y echar de menos a la persona querida cuando ésta desencarna. Pero debemos siempre recordar que la afinidad y los lazos de amor son muy fuertes y que la muerte no rompe. Nuestros seres queridos siguen estando cerca de nosotros en espíritu. Como dice el texto, su cuerpo fluídico de cada uno de ellos nos envuelve, sus pensamientos nos protegen. Cuando esta prueba, cuando vivimos estas circunstancias, cuando esta prueba toca nuestra puerta, debemos procurar reprimir la desesperación, no los otros sentimientos, la desesperación. Debemos tratar de mantener una serenidad, el equilibrio que nos ayudará en ese proceso. Y una de las cosas que nos ayuda en ese proceso es la sumisión. La sumisión en el sentido de aceptar lo que es inevitable, considerando que por encima de nuestros deseos humanos prevalece la sabiduría y la voluntad de Dios. Dios siempre nos ofrecerá, tanto a los que nos quedamos como a los que se van, las experiencias que necesitamos para seguir nuestros proyectos evolutivos. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros nos rebelamos, nos hacemos daño, tanto a nosotros como a los que desencarnan. Y Sebastián les va a explicar más adelante cómo nuestro dolor afecta a nuestros seres queridos, cómo ese dolor tiene un impacto en las personas que hacen su pasaje. Todo alma, todo espíritu, en el momento del desencarne, siempre hay un periodo que se le llama el periodo de perturbación, ¿sí? Y la duración de la perturbación es diferente en cada uno de los espíritus. Varía según el estado de conciencia de cada espíritu. Entonces es importante que podamos ayudar en ese momento. Es importante que recemos a los espíritus para poderles ayudar en ese proceso de desencarne y también en su viaje, así como mantener una conexión con ellos por medio del rezo. Cuando los espíritus son muy unidos, siempre existe esta posibilidad de estar juntos, de reencarnarse juntos, de volver a vivir juntos en la próxima existencia, en la próxima vida. Hay lo que le llaman así las reencarnaciones en grupos de almas, ¿no? Nos reencarnamos en grupos para ayudarnos unos entre otros, la vida espiritual, que más adelante la podremos ver en otro estudio. Entonces, cuando los espíritus son unidos, ni la muerte los separa. La muerte nunca es el final, es siempre el comienzo
de un viaje totalmente nuevo. Eso vamos a tratar de entender el día de hoy, un poco describir lo que es el luto, cómo afecta nuestros comportamientos, nuestros sentimientos sobre aquellos que están haciendo su pasaje o que ya hicieron su pasaje, cómo podemos vivir este luto y, bueno, tratar de crecer juntos y entender esta parte que nos toca a todos nosotros. No sé si tienen ¿Alguna pregunta o comentario antes de que siga? Bueno, entonces les voy a hablar un poco de qué modo afecta a los espíritus, ¿no? El dolor inconsolable del que son objetos quienes se quedan acá, ¿no? Entonces, es natural y es inevitable que echemos de menos la convivencia, la compañía, la presencia de las personas en nuestras vidas, ¿no? Y las lágrimas de nostalgia no dañan a la persona que se va. El espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como los lamentos de aquellos a los que amó. Sin embargo, un dolor incesante e irreflexivo afecta intensamente a los que, perdón, un dolor incesante y reflexivo afecta intensamente y dificulta el desprendimiento que perturba al espíritu que se va. Lo que perturba es la revuelta, la blasfemia contra Dios, la no aceptación, el inconformismo, porque ese dolor excesivo, ahí se ve una falta de fe en el porvenir, así como también una falta de confianza en Dios, ¿no? Por consiguiente, para el desencarnado es un obstáculo para su adelanto y tal vez para el futuro reencuentro. Todos estos sentimientos del encarnado repercutan en el espíritu de nuestros seres queridos, en forma de angustia, de desesperación, de aflicción. A veces los que se van pueden sufrir más de los que se quedaron acá. Nosotros acá seguimos con nuestra pequeña rutina, ¿no? Nuestra vida diaria, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, ¿no? Los que se van solo llevan con ellos solo su esencia, sus experiencias, sus sentimientos, ¿no? Por regla general son llevados a otros lugares, como por ejemplo colonias espirituales, zonas de recuperación espiritual, hospitales. Como pueden ver, nosotros nos quedamos en nuestro entorno, en la tierra, con todo lo que forma nuestra vida, con la gente que nos rodea, pero los desencarnados no. Ellos estarán en un nuevo mundo, que tendrán que readaptarse a ese mundo. La dificultad de esta adaptación será proporcional al nivel de apego que el espíritu tenga en relación con las personas, con los bienes que dejó en la tierra. Ahora, es cierto que ellos no estarán solos y desamparados, porque tenemos amigos, familiares que nos esperan, ¿no? En la puerta de la nueva vida. Pero la rutina para ellos cambia y va a cambiar. Y como saben, lo nuevo siempre trae consigo dudas, inseguridades, problemas de adaptación. Entonces, sería egoísta de pensar que solo nuestro dolor, solo nuestro sufrimiento por la pérdida del ser querido. Entonces, recordemos que la persona que se fue también puede estar sintiendo todo esto, ¿no? Necesitando, por lo tanto, también de nuestra ayuda, ¿no? Que le podemos ofrecer a través de oraciones y al final de cuentas de resignación a la voluntad de Dios, ¿no? Puedo tomar como ejemplo, imaginemos que dos amigos están juntos en un calabozo y estos dos amigos tarde o temprano tendrán su libertad, ¿no? Pero imaginemos que uno de ellos obtiene la libertad antes que el otro. O sea, nosotros deberíamos disgustarnos porque él partió antes que nosotros. ¿No sería un poco egoísta
querer que Él se quede con nosotros y que termine también la pena con nosotros hasta que nosotros salgamos. O ejemplo, si tenemos un amigo que vive una situación muy difícil, que está muy enfermo y que tiene que, para estar mejor en todos los sentidos, tiene que alejarse de nosotros y irse a un país lejano, por ejemplo. Entonces deberíamos ponernos contentos de que esta persona va a estar mejor, mismo si momentáneamente está lejos de nosotros. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, ¿no?, de cómo nuestros pensamientos y sentimientos afectan a los desencarnados, podemos ver a veces mucha gente en los velorios, ¿no?, que adoptan como una conducta más social, ¿no?, que de respeto y de esfuerzo para ayudar al desencarnado. Siempre hay gente que hace mucho tiempo que no vemos, ¿no? Y empiezan las conversaciones fútiles sobre la política, la situación en el mundo, el fútbol, ¿no? Y mismo a veces se habla sobre la persona que se fue, sobre el desencarnado, ¿no? En algunos casos el desencarnado todavía pegado al cuerpo muerto está en estado de inconsciencia y recibe el impacto de estas vibraciones, ¿no?, irrespetuosas y desajustadas, que lo afectan dolorosamente, ¿no? Sobre todo a lo que viene y lo que es de carácter personal, como si él estuviera viviendo una pesadilla terrible, ¿no?, que quiere despertar y lucha por recuperar, ¿no?, el control de su cuerpo, angustiándose y afligiéndose. Tenemos que mantener entonces en esos momentos un pensamiento edificante, oraciones sinceras y un verdadero deseo de ayudar, ¿no? Esto resulta en efluvios, vibraciones saludables, y son un bálsamo que ayudarán al desencarnado y también que van a contribuir, ¿ok?, con los trabajadores espirituales en la ayuda y la asistencia, ¿no?, a este espíritu que está en tránsito. Pues cuando vivimos ese momento que estamos un poco en periodo de crisis, ¿ah? Cómo es difícil controlar esos sentimientos, esas emociones, eso nos gana muchas veces la desesperación. Entonces, el objetivo de este pedazo, de esto que Sebastián acaba de hablar, de cómo es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo les afecta a ellos. A nosotros ya hablamos en otros estudios sobre los pensamientos, eso que nosotros, todo lo que irradiamos en pensamiento. Entonces, como tanto afecta a los encarnados como a los desencarnados. Entonces, a partir de esta enseñanza, a partir de este momento, esperamos que eso cambie, ¿no? Que podamos comprender, y si no lo hacemos por nosotros, que lo hagamos por aquellos que están haciendo su pasaje, ¿no?, aquellos que están haciendo la transición. Y hay muchos de los desencarnados, muchos de los espíritus que incluso necesitan permanecer dormidos durante mucho tiempo para no ser afectados por las vibraciones negativas que se dirigen hacia ellos, porque la familia está muy, muy afectada. Entonces todo eso les llega al desencarnado, le llega al espíritu. Entonces la superioridad mayor, los espíritus superiores deciden de dormirlo para que no sienta todas estas vibraciones que le llegan y sea más fácil su tránsito hacia esta nueva vida. Cuando nosotros nos encerramos, ¿no?, en esas emociones de desesperación, de tristeza profunda, o sea, son emociones de baja vibración, ¿no? Y entonces en ese momento el espíritu no le estamos haciendo ningún bien, ¿no?, al espíritu. Él necesita lo contrario, ¿no? O sea, nosotros por lo menos nos hemos quedado acá y él está solo en un nuevo mundo donde está, así como decir, perdido, ¿no? Pero es importante tratar de mantener la vibración alta y lo más posible, sí. ¿Alguien tendría comentarios, dudas?
seguimos adelante. A mí me gustaría también hablarles de... A Mari me parece que Ah. tiene un comentario. Por favor. El audio, el sonido. No, les comentaba a mis hermanas que yo no entendía la tradición del 2 de noviembre aquí en México, o sea, no le tomaba importancia. Para mí era, y como vivía en la frontera, pues allá se festeja el Halloween. Y la gente, los niños, pues es por lo pedir los dulces, etcétera. Pero cuando vi la película de Coco, le digo, qué curioso, ¿no? Hasta esta edad que la vi, entendí a qué se refieren la situación del 2 de noviembre y el por qué celebrar, el por qué ponerles comida y todo ese rollo. Y y se me hizo, la verdad, aparte de que me encantó y me hizo llorar, se me hizo muy interesante. Y yo les comentaba ahorita a mis hermanas que sí, a lo mejor puede uno decir que es egoísta el querer que no se vaya, le digo, pero cuando es porque alguien los asesinó o porque un borracho los atropelló o por un accidente que se pudo haber evitado o por un atraco, cosas así, pues sí te duele porque dices, pues, o sea, piensas lo que leímos ahorita, no es justo. O sea, la verdad no puedes evitar el pensar, no es justo, pues, que una mala persona le ha quitado la vida a alguien que era una persona buena y de provecho. Pero también hay otros casos, como el caso ahorita que tenemos de mi abuelita, que yo a veces le digo, con mi mamá lo hemos platicado, decimos, ¿sabes qué? Dios, si algo hizo, ya perdónala, o sea, ya déjala descansar, porque ya no es vida la que tiene. Y la amamos muchísimo, pero inconsciente o interiormente, o lo decimos, de verdad, ojalá que ya Dios la perdone y se la lleve, porque ya no es vida lo que tiene. Entonces, no es porque no la queramos o porque le deseemos la muerte, sino porque queremos que descanse y esté bien. Entonces, bueno, va en relación a lo que estábamos, a la lectura que se me hizo muy interesante. Esto, gracias. Sí, seguro que el luto, así como cuando usted habla de una muerte, así un accidente o algo así, es muy diferente al luto de una persona que hace años que está enferma, ¿no? Que está muy viejito, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El luto que vivimos, pero sí, todo tiene una razón de ser, ¿no? En realidad. Yo quiero preguntar algo. Mi papi, cuando él murió, pues él dijo que no quería rezos, que no quería misas, que no quería nada. Dijimos, nosotros, bueno, respetamos su voluntad, pero ahora que murió la mamá de una amiga y fuimos a unas misas y todo, entendí, el padre nos explicó el porqué de los 9 días, el porqué de que todos pedimos por esa persona para que atraviese, para que cruce y Dios lo reciba. Y me arrepentí de que no hicimos nada. Pero mi papá, no sabemos bueno, hasta ahorita, si hicimos bien, hicimos mal, y si aún es tiempo de que lo hagamos, es mi pregunta, ¿no? Hay cosas que yo no sé, pues. A nuestro modo y a nuestra forma, todo mundo hemos hecho algo por mi tata. Fíjense que yo hace unos años, siempre sentía como ese miedo de perder la gente. Yo siempre dije, gracias a Dios, yo nunca había perdido a alguien cerca. Cuando muere el papá de mi papá, realmente yo sentí feo por mi papá, no por don Martín, porque realmente el Señor para mí, pues era el papá de mi papá, nada más. Yo dije, ¿qué va a pasar cuando mi abuelo, cuando mi tata Poli o mi nana Bene o mi nana Angelita, ¿no? Que de alguna otra forma el lazo ese afectivo que estamos hablando ahorita es mucho más fuerte. Más sin embargo, creo que con mi abuelito todo el proceso que nos llevó después de su caída, todo mundo sabíamos que mi tatita ya no era el mismo y que en los últimos meses ya estaba cansado. Y creo que su partida, que a ustedes que desafortunadamente les tocó, pero afortunadamente les tocó, porque los que estábamos lejos ya no pudimos estar ahí, más sin embargo, sí tuvimos mucho la dicha de antes de que se fuera a estar cerca de él, sabíamos que mi tatita ya estaba cansadito y que
ahora que partió, yo sentí mucha tristeza por ustedes, pero inexplicablemente yo sentí una tranquilidad enorme, enorme el hecho de saber que él ya no iba a estar prostrado a un cuerpo que ya no quería estar en un estado donde él ya no quería estar. Y créanme que para mí fue un alivio bien grande saber que él iba a estar mejor. ¿Por qué? No lo sé, pero yo sabía que él estaba mejor. Y efectivamente, yo aquí le tengo un pequeño altarcito donde está su foto, donde siempre hay una lucecita, donde cada vez que paso platico con él, donde cada vez que paso sé que él está mejor. Y creo que dentro de todo, todos en nuestro sentir, porque todo mundo quien lo conocimos, quien nos dio, quien nos aportó, quien nos cuidó, estamos muy agradecidos y le tenemos un amor inmenso. Y ese amor es el que siempre tiene que estar prevaleciendo. Y esas buenas vibras, esas buenas bromas y esas chasras que nos aventaba, y el recordarlo de esa forma, es en la forma que nosotros lo estamos ayudando. Y lo hacemos diario, y cada vez que nos acordamos de él, y cada vez que decimos, es que mi tata decía, y que mi tata decía, y toda esa es, como dice el cuñado, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Claro. O sea, claro, de repente la lagrimita la persona que físicamente ya no vamos a volver a ver, al menos en este plano. Pero cada vez que lo recordamos, cada vez que bromeamos, cada vez que decimos, así como decía mi tatita, esa parte es, como dice el cuñado, lo estamos ayudando, lo estamos pidiendo, que en el momento en que se fue, todos dentro de nuestra parte dijimos que Diosito lo acompañe, que pase sin tanto y que esté bien, y sabemos que está bien. Y en ese momento fue que siempre lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, creo que es esa parte donde ustedes también como hijas tienen que estar súper tranquilas, porque todo ese amor inmenso que tienen por él lo va a seguir y lo va a seguir por siempre, y es en la forma en que podemos seguir echándole esa buena vibra, ¿no? Gracias, Aida. Muchas gracias. En otros estudios más adelante vamos a poder discutir sobre la transición en el sentido de cómo fue escogido por el Espíritu. ¿Ah? Tanto aquellos que mueren de forma natural, como aquellos que mueren de forma accidental, o como aquellos que incluso decidieron ser asesinados. ¿Ah? Entonces, todo eso hace parte de lo que el Espíritu escogió para su evolución. Lo vamos a ver en otro estudio. Entonces, todo tiene una razón de ser. Eso siempre lo debemos de recordar. Todo tiene una razón de ser. Entonces, nosotros... Sí, David, perdón. Sabiendo que la ley del hombre es nacer, morir, renacer y progresar sucesivamente. Nosotros comprendiendo que la muerte es la consecuencia de la vida, entendiendo que la muerte es un proceso natural e inevitable. ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos afrontar la pérdida de un ser querido? Esa es la gran pregunta, ¿no? Me gustaría, antes de nada, me gustaría compartir una frase de un benefactor que se llama Manuel, que dice así: ante los muertos queridos, guarda silencio y reza. Nadie puede apagar la llama de la añoranza. Sin embargo, si lloras, llora haciendo el bien. La muerte para la vida es solo un cambio. La semilla en la tierra muestra la resurrección. Todos estamos vivos en la presencia de Dios. Todos estamos vivos en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? Está en todas partes. Estamos bañados en Él siempre. Entonces, siempre estaremos vivos en su presencia. Según los especialistas en el área de la psicología,
el luto tiene 5 etapas, ¿no? Estos estudios fueron hechos por una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que esta doctora trabajó con millones miles de personas, vamos a decir, en estos procesos de luto, de desencarne. Entonces ella dice que hay cinco fases en el luto: la negación, la ira y la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, la primera de ellas, la negación, como su nombre lo dice, ¿no? La persona no acepta la pérdida. La segunda fase, que es la de la ira y de la rabia, es cuando ya se sabe que la circunstancia es irreversible. Entonces la persona muchas veces entra en un sentimiento de ira, de rabia, y empieza a culpar a todo mundo, principalmente a Dios, ¿no? A la vida, a ella misma. Incluso culpamos al desencarnado. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Culpa a todo mundo, menos a tratar de comprender que la muerte es algo inevitable, ¿no? La tercera fase es la negociación. Es cuando la persona ya ve que no consigue nada, irritándose con los demás y enfrentándose a todo mundo. La persona que tiene fe empieza a hacer una negociación con Dios, a decir: Señor, si haces que esto no esté pasando, te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a hacer esto. Te prometo que voy a dejar mis vicios. Una negociación, ¿no? Si mi ser querido sale de los cuidados intensivos, ahora sí te prometo que no vuelvo a fumar. Ahora sí. ¿Ah? Es una negociación que es algo como esperando un milagro, como vivir en una ilusión. La cuarta fase, que es la que más que nada mucha gente queda ahí, es la fase de la depresión. ¿Ah? Esta es cuando la persona ve que no consigue nada, que está sufriendo enormemente y se da cuenta que ese ser que tanto ama se está marchando o que ya se ha ido, y cae en la tristeza y el desánimo. Y eso es normal, la tristeza y el desánimo es completamente normal en el luto. Lo importante es que no se convierta en algo patológico, porque muchas personas entran en esa fase aguda que puede llevarlos a estados patológicos terribles, sufrimientos terribles, incluso los pueden llevar hasta el suicidio. Y la última fase, que es la fase de la aceptación, como su nombre lo dice, cuando la persona ya pasó por la mayoría de las fases o algunas de ellas y acepta la realidad. Finalmente acepta la situación y sabe que pues que ya es tiempo para que la persona se marche o que ya le llegó su momento. Las fases de luto varían de una persona a otra. La duración también es diferente, depende de cada persona. Entonces nosotros aquí, los que estamos aquí, sabemos que la vida continúa y sin embargo nos desesperamos ante la partida de un ser querido. Me hizo pensar un poco en lo que dijo mi tía Bene. Nuestra cultura, para los que somos mexicanos, que hacemos ese culto, esa celebración, está arraigada en nosotros que la vida continúa. No sé, no sabré decirles el porcentaje de mexicanos que creen eso, pero les preparamos altares, comida, porque nuestra creencia es que vienen. Entonces tenemos eso en nosotros, sabemos que la vida continúa y sin embargo seguimos en esa desesperación. Y esto se debe más al apego que a la falta de comprensión. Tenemos esa sensación que cuando esas personas se van dejan un vacío infinito y que nunca
nunca más se llenará. Y es normal sufrir por la ausencia del convivio con la persona, porque no podemos decir que es la ausencia de la persona porque ellos están todo el tiempo con nosotros. Es la ausencia de ese convivio, de verlos todos los días, de platicar. Chico Javier, que es un gran medio brasileño, nos dice, la añoranza es un dolor que duele en los dos mundos. Como dijo Sebastián, duele tanto a ellos como a nosotros. Entonces, vivir ese duelo es algo súper normal e incluso se considera saludable. Es el descontrol, la ira, el que trae sufrimiento. Una actitud duradera en el inconformismo ante la pérdida de un ser querido trae consecuencias negativas para ambos lados, como ya lo explicó Sebastián. Entonces siempre tenemos que tener en mente que es una despedida temporal solamente. Y es imperativo que busquemos la comprensión de esto, porque nos enfrentaremos a este proceso varias veces en nuestra vida. Desgraciadamente, es así. Tenemos que comprender y vivir la añoranza, pero de una manera diferente, de una manera transformada, de una manera momentánea. ¿Y qué nos puede ayudar a vivir en ese proceso? Principalmente para los que se quedan es la confianza en Dios y la fe en el futuro son fundamentales. Fe en Dios y la fe en el futuro. La fe en Dios sabiendo que la sabiduría infinita de Dios está en todo y en todos. Que todo tiene una inteligencia, todo tiene un fin. Que la muerte, esa muerte del cuerpo físico, está regida por las leyes divinas que Dios estableció. Y la fe en el futuro, sabiendo que la vida continúa, que nada se acabó con la muerte del cuerpo físico. Otra de las cosas que nos va a ayudar en el duelo es darse tiempo a sí mismo. La experiencia del duelo es difícil y bastante particular y cada ser tiene una forma diferente de afrontarlo. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, con nuestro proceso y con los demás, con el proceso de los demás. Enfrentarse al dolor, afrontar la pérdida, sentir ese vacío, llorar, la tristeza. Todos esos son síntomas que forman parte de este proceso. Mas, sin embargo, la no aceptación y la ira, aunque también son parte de este proceso, que también son síntomas naturales, deben ser siempre afrontados con fe y resignación. Y lo importante es siempre buscar ayuda. Si sentimos la necesidad de hablar, busquemos un especialista que nos ayude. Si sentimos la necesidad de llorar, lloremos. Pero que estas lágrimas sean transformadas, que estas lágrimas no sean de desespero, de ira, que sean lágrimas de respeto, de reconocimiento, de gratitud. Yo me acordé de una señora que perdió a su hijo, que era un amigo muy querido mío, que es muy querido mío. Entonces, cuando yo le llamé a la señora para darle el pésame, ella me dijo, Yuri,
Yo estoy muy agradecida por el tiempo que Dios me lo prestó. Dios me lo prestó mucho tiempo. Imagínate, me lo prestó 31 años, me dijo. Entonces eso me marcó muchísimo, ¿no? Cómo esta señora supo afrontar el dolor y lo afrontó de esa manera porque tenía fe en Dios, porque tiene fe en Dios. Me dijo, me lo prestó mucho tiempo y estoy agradecida por todo ese tiempo que pasé con él. Como el texto nos dice, alégrense en vez de quejarse. Cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. Es importante también que la persona no se aísle. Incluso cuando no tenga ganas de hablar de su sufrimiento, es buscar la compañía de familiares y amigos. Porque cuando uno está solo es cuando se hunde más. Entonces siempre buscar a no aislarse. Es importante expresar los sentimientos, es importante expresar la añoranza, los recuerdos del ser querido, pero para continuar nuestro entendimiento del fenómeno de la muerte, ¿no? No para lamentarse, para entender este proceso como un proceso natural, inevitable. Y recordar siempre que es una liberación para aquel que se ha ido, que dejó la cárcel del cuerpo físico pesado. Otra de las cosas que nos va a ayudar es trabajar sobre nuestros apegos, que es una de las cosas las más difíciles, diría yo. Y sepamos que, pues, respetar el duelo, ¿no? de todos, tratando de compartir esto que estamos aprendiendo. Esta conciencia, este conocimiento de que la vida continúa y de que nosotros también nos iremos en algún momento. Y debemos encomendar a Dios, a nuestros seres queridos que nos han precedido. Cuando nosotros abrimos nuestra alma, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros lo afrontamos de una manera correcta, solamente ahí estaremos confiando en nuestro Padre. Solamente ahí tendremos la certeza de que la vida continúa. Jesucristo nos dijo, un día estaremos juntos en una de las moradas de mi Padre. Un día estaremos juntos en una de las moradas del Padre. Fue Jesucristo que nos los dijo. Entonces es así. Algún día nos reuniremos todos con nuestros seres queridos. Y eso debe ser una gran convicción. Es un proceso difícil que lleva tiempo. Pero con fe, con confianza en Dios, todo pasa mejor, ¿no? Se hace más duradero, menos difícil. Pregunta, no sé si tienen comentario. David. Sí, cambié de máquina, la máquina sonaba mucho y el celular está mejor, estoy usando el celular. El tema es bien interesante. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre me llevó a un sepelio. No sé qué edad tendría, yo creo que unos 5, 7, 6 o 4 años, no sé qué edad tendría. Y estaba el ataúd, estaba la persona ahí, creo que era un tío, un familiar. Y yo le dije a mi madre, ¿y esto qué es, no? Yo no entendía. Nunca había tenido experiencia de la muerte o cercanía de la muerte, ¿no? Y me dijo mi madre así, con su forma muy, muy gentil de ser, dice, bueno, es que tu tío se murió. Yo le digo, bueno, pero ¿qué es eso, no? Algo así, que lo recuerdo. Y me dice, bueno, es que ya no está, ya se murió, ya no existe, ¿no? Y por eso le venimos aquí a despedir, ¿no? Y yo me puse así, la volteé a ver y dije yo, bueno, pero no entiendo
no tiene sentido esto. O sea, en palabras, obviamente, de niño, creo yo que esa fue la interpretación. Y yo me enojé mucho. Le dije, no, no puedo aceptar esto. O sea, no estoy de acuerdo. Esto no está bien. Y me acuerdo que me fui corriendo y me fui llorando ahí al jardín o no sé de dónde. Y yo me acuerdo que internamente le dije a alguien, le dije, si tú me trajiste aquí para morir, mejor regrésame a donde estaba. Y yo me acuerdo que a mi madre antes le pregunté, mamá, ¿y tú también te vas a morir? Dice, yo también. Y le dije, ¿yo también me voy a morir? Dice, ya cuando seas viejito, cuando seas mayor, pues sí, te vas a tener que morir, ¿no? Entonces, con toda esa contrariedad me fui corriendo y me puse a llorar así desconsoladamente, pero también con un poco de rebeldía. Obviamente, yo de pequeño he sido rebelde, de adulto más. Por eso me va como me va. Y yo le dije a ese ser, le dije, si tú me trajiste aquí para nada más, para morir nada más, mejor regrésame a donde estaba. Yo no estoy de acuerdo, no acepto esto, ¿no? Obviamente no me llevó a donde estaba porque no vinimos a morir, o sea, no nacimos para morir. O sea, ese es el sentido particular. ¿Por qué? Porque en el proceso de vida tenemos una posibilidad de aprender y de crecer, de equivocarnos, de regarla 1 y 2 veces y 1000 veces, volver a actuar y a rectificar, ¿no? Entonces, yo después de ese tiempo siempre pensé, dije, bueno, la muerte para mí no es algo como extraño. Obviamente yo soy un poco frío, bueno, por otro lado a lo mejor seré muy sensible, ¿no? No he tenido ahorita la situación de que mis padres hayan fallecido, han fallecido familiares cercanos, una tía muy querida, pero a mí me tocó ir a ese pueblo y como yo no sentía la partida de mi tía, aunque yo la quería mucho, la gente no sabía qué hacer, lloraban, el nieto se desgarraba, el hijo, las hijas, y es muy complicado un sepelio de un pueblo, porque hay muchos sentimientos y hay mucha energía que hace que la vibración colectiva baje, pero tremendamente. Curiosamente yo iba, pero yo dije, mi labor aquí es dar un poquito, un aliciente, un aliento, una esperanza, y amortiguar un poquito eso, ¿no? Yo digo, ya joven lo hice, y obviamente, no sé, las palabras salieron de mi boca, pero quizás inspiradas por espíritus superiores, que me hicieron que la energía cambiara radicalmente, la gente como que comprendiera, pese a la ignorancia que normalmente tenemos respecto a la muerte, y me pareció como una oportunidad, fue algo bonito, porque yo también me sentí bien, o sea, yo no permití que la energía del colectivo me bajase, pero a la vez tuve la oportunidad de subirlos un poquito y que ese trance fuera no tan doloroso, tan angustioso, ¿no? Tan angustiante. Entonces yo sí creo que es importante que haya una forma que yo lo entendí. Cuando yo vine aquí, yo nací indefenso, no tenía conciencia de mí, pero sí hubo una madre que me recogió, hubo un doctor, una enfermera que me recibió, me arroparon, mi papá estaba feliz, espero que haya estado contento de que haya venido, mi madre obviamente sí está muy feliz, ella me ama mucho, yo la amo muchísimo, y sentí que me querían. Yo vine de un plano, de un lugar donde yo estaba, pero allá tuve que morir para nacer acá. Y cuando yo tenga que morir aquí, curiosamente va a pasar el mismo proceso. Yo voy a morir aquí en cuerpo, en carne, pero voy a nacer allá y yo espero que allá me reciban abrazándome, felices y haciendo fiesta, aunque aquí se queden llorando quizás. Entonces sí es importante, todo el mundo vive esta situación de la muerte cercana o lo va a vivir tarde o temprano en familiares o en uno mismo, pero lo más importante es la verdad nos hace libres. Y recordar, muy importante, que yo me debo a Dios, o sea, yo puedo no tener estos padres, puedo tener otros. Yo valoro el trabajo que hicieron y el esfuerzo de mantenerme y de hacerme vivir aquí. Pero yo sé que estos padres, que los quiero mucho, tendré otros padres a futuro y yo también voy a ser padre, etcétera. Entonces, es importante entender que el verdadero y mayor padre es el Padre Dios, por decirlo así, y que el modelo a seguir que pasó y que murió y que no merecía pasar todas esas experiencias de un sufrimiento atroz fue el Maestro Jesús. ¿Quién más que él? Como para tener confianza, si él pasó el proceso de la muerte y resurrección, y si yo creo en él, independientemente si soy católico, cristiano o del tipo que sea, es indudable que hay que vivir la verdad de que el Maestro resucitó, a lo mejor en espíritu, no necesariamente en carne, pero lo que es vida no puede ser muerte, ¿no? Lo que está vivo. Yo decía alguna vez yo moriré a nivel espiritual, y mi voz me dijo, no, tú eres eterno.
Entonces digo yo, ¿y no será mucha eternidad para poderla aguantar? Así lo pensé yo soy así medio raro. Y mi interno me dijo, es que ya comprenderás, ten paciencia. Y me doy cuenta de que valió la pena la venir aquí. O sea, porque he aprendido mucho, estoy conociéndome, y si me hubiera quedado allá no hubiera avanzado con todo y los errores que comete uno el estar aquí, ¿no? Entonces, ante todo, mucha gratitud por esta enseñanza, la verdad nos hace libres. Finalmente termino, hay un video en YouTube que se llama Violetas en la Ventana. Yo lo escuché, me encantó, está en español, me voy a permitir mandárselo si lo quieren escuchar, y me recordó cuál era el sentido de todo esto. Maravilloso. Gracias. Gracias, David. Gracias por compartir, David. Bueno, entonces, Rapidito porque ya se nos acabó sí, el tiempo. se me acabó el tiempo, pero bueno. Voy a hablar un poco de la comunicación. La comunicación con los espíritus. Entonces, según la doctrina espírita, el paso de una persona de la vida a la muerte es algo traumático, no para ambas partes, como lo vimos. Para los que se quedan y para los que se van, tienen que aceptar lo ocurrido, ¿no? Para ello los espíritus tratan de aliviar un poco el proceso de dolor y permitir una conexión, ¿no? Una comunicación entre los planos carnal y espirituales. Puede ser a través de los sueños, a través de mediums, de psicografías, que son cartas recibidas por los mediums, y por otros medios también, ¿no? Es posible entrar en contacto con aquellos que tanto amamos, ¿no? Entonces, durante el sueño es el momento más común en el que nuestro espíritu va al encuentro de los que echamos de menos. No siempre a través de los sueños nos encontramos literalmente con la persona, ¿ok? Pero a veces pueden ser sensaciones, objetos que vinculan, ¿no?, nuestra memoria directamente con esa persona. Hay que tener esperanza que un día volveremos a ver y a convivir con esos seres que nos han dejado. Los espíritus hablan del proceso de la muerte y aseguran que siempre está proporcionando encuentros entre los dos planos, ¿no? Para que la falta física sea de alguna manera compensada, ¿no? Y acá ahí viene lo importante, es que dependiendo de cómo está nuestra vibración, si estamos muy, muy bajos, no puede ocurrir el reencuentro porque en realidad le haremos más daño que bien al espíritu, ¿no? Entonces tenemos que recordar que la vida va y viene, ¿no? Como una ola en el mar. La vida va y la vida viene. El amor que sentimos por nuestros seres queridos es lo más valioso en este mundo. Y ese afecto no tiene barreras y nada puede destruir eso. Dos seres que se aman, ni siquiera Dios los puede separar, porque el libre albedrío que el Señor les concedió prevalece como ley divina. Dios no nos hizo libres a media, Él nos hizo completamente libres, ¿no? No olvidemos que también más allá de nuestras experiencias vividas, de nuestras esperanzas, existe un mundo espiritual, que es nuestro verdadero hogar, ya que nuestra esencia es espiritual y que estamos temporariamente viviendo en un cuerpo físico, de la misma manera que vestimos un traje, una ropa, y la cual cambiamos todos los días. Miles de ropas hemos tenido y miles de ropa aún tendremos. Esta envoltura corporeal nos sirve para permitir al espíritu experimentar, aprender y poner a prueba el dominio y el autocontrol del espíritu sobre la materia. Entonces la pérdida de un ser querido en realidad es solamente un hasta pronto. Es su regreso al estado natural, es como regresar a casa después de un largo viaje. Es parte natural del orden universal de todas las cosas. Como Yuri dijo, la afinidad y el amor establecen lazos muy fuertes, ¿no? Y ese amor sobrepasa toda frontera. Cuando dos personas se aman, no existen límites, puesto que el amor de Dios está en todas partes. El amor de Dios nos anima y nos ilumina. Entonces, vivamos con alegría, que todo es temporario y todo termina pasando.
y así vibra en todo su esplendor la creación de nuestro Señor. Alegrémonos por nuestros seres amados que ya partieron, porque ahora se encuentran donde su espíritu escogió estar para seguir creciendo. Es una bendición tener a nuestra familia y aprender juntos, ¿no?, en un camino de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, los invitaría a seguir el consejo que nos dio nuestro gran Maestro Jesús hace ya más de 2000 años. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, incluso después de la muerte. Entonces, no tenemos más tiempo que perder, ¿no? Sabemos que todos enfrentaremos la muerte tarde o temprano. No sabemos cuándo va a ser. Entonces, ¿qué hacemos de nuestro tiempo? Cada minuto puede ser el último minuto. Entonces, aprovechemos, sobre todo con la gente que amamos. No le demos tanta importancia a lo material, o sea, tanto apego a eso, ¿no? Entonces, convivamos con la gente que amamos, dejemos detrás las peleas por tonterías, por orgullos, cosas que no valen la pena perder tiempo con eso, ¿no? Porque cada minuto pasado en esta tierra es muy valioso. Cada minuto es un regalo de Dios. Entonces aprovechémoslo como se debe, ¿no? Y no llegar a ese momento fatal y decir, pucha, ¿qué hice de mi vida, no? Hubiera hecho la cosa así y así o asado. No, es ahora. ¿Qué hacemos, no? O sea, sabemos que todo el mundo necesita trabajar, alimentarse, vestirse, pero ¿qué hacemos de nuestros tiempos libres, no? ¿Cómo pasamos el tiempo que estamos acá en la tierra? ¿Cómo lo aprovechamos? Flaquita, yo quería hacer una pregunta. Hace ratito que empezaron, sabes, hiciste el comentario de la diferencia en los procesos. El que moría por causas naturales, el que elegía ser asesinado, el que elegía. Y se me acordé, tuve un amigo que falleció, lo mataron, lo balacearon. Y siempre lo tengo Enrique se llamaba. Y ahorita no sé, se me vino a la mente, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso o cuál es sí, es la palabra, el proceso, por decir, entre esas personas, entre las personas, obviamente, que no esperan partir de este plano y que parten de esa forma, a diferencia de las personas que ya tienen una vida o que ya es un proceso natural? Gracias por tu pregunta. Primeramente, ese es un tema muy extenso que podremos estudiarlo la próxima semana, si te parece, porque eso hace parte de las pruebas y expiaciones. El espíritu nosotros ya estudiamos en otro encuentro cómo el espíritu escoge muchas veces las pruebas que tiene que venir a pasar. Y la forma en que muere es parte de eso. Entonces el proceso es diferente según sea una prueba o una expiación. Entonces es de verdad muy extenso y si les parece lo podemos estudiar a la próxima semana. Pero sabemos que al final estamos recoltando lo que hemos plantado en el pasado y eso hace parte también. Sabemos también que escogemos ciertas pruebas que nos van a poner a prueba a nuestro espíritu, ¿no? Ponerle, si tengo vicios, voy a ponerme ante situaciones que me van a enfrentar a ese vicio y que puedo también terminar perdiendo el control, ¿no? Y desviarme del camino. También pasa. Entonces, como Yuri dijo, sí, es bastante extenso, ¿no? O sea, llegar a por qué tu amigo preciso murió de esa manera, pero viene por ahí, ¿no? Pueden ser cosas del pasado, pueden ser muchas cosas. Vamos a invitar a Enrique que venga al próximo estudio para que pueda entender quizás su proceso, que de ahí vino la inspiración para esa pregunta. Ok, gracias. Vamos si ya no hay más comentarios, las preguntas, comentarios finales. Los voy a invitar, antes de hacer la oración, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me voy a permitir ser la voz de todos aquellos que ya partieron. Entonces los invito a cerrar los ojos, a pensar en esa persona
que tanto aman y que ya se fue. Y pensar que les está hablando en este momento. No llores si me amas. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Créeme, cuando tu alma venga a este cielo en el que te he precedido, ese día volverás a ver a aquel que te amaba y que siempre te amará. Volverás a verme, pero transfigurado, extático y feliz, y no esperando la muerte, sino avanzando contigo. Te llevaré de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios, un néctar del cual nadie se saciará jamás. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo y tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas de un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre fue. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos solo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino. ¿Lo ves? Todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar su ternura centrada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Señor Jesús, querido Maestro, querido guía, nuestro hermano mayor, te agradecemos, Señor, por tu presencia. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones, por este día más de vida, por la existencia, por permitirnos, Señor, compartir este momento juntos en tu presencia, en la presencia de estos seres queridos que ya hicieron su pasaje, pero que nos siguen acompañando día a día. En la presencia de estos amigos espirituales
estos queridos benefactores que con tanto amor nos cuidan, nos guían. Te pedimos, Señor, que nunca perdamos la esperanza y la fe, que podamos, Señor, siempre aceptar tus designios, que la voluntad de nuestro Padre se haga siempre en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. No permita, Señor, que el desespero nunca nos embargue. No permita, Señor, que nos rebelemos contra ti. Ayúdanos a aceptar todas esas circunstancias, Señor, que has puesto en nuestras vidas, porque sabemos que están ahí porque nos amas. Te agradecemos, Señor, por todo el tiempo compartido con nuestros seres queridos, con los que están con nosotros ahora y con los que ya partieron. Ampáranos, Señor, y protégenos siempre. Llévanos de la mano en este camino, que podamos ser, Señor, fuentes de amor y de luz para todos nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, una vez más por este estudio, por el conocimiento adquirido, por la paz que nos trae a nuestros corazones, por el entendimiento y la lucidez. Te pedimos, Señor, que tu paz nos acompañe, que tu luz ilumine nuestros caminos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están haciendo la transición el día de hoy, especialmente aquellos que están viviendo solos este proceso. Te pedimos por todos nuestros hermanos que sufren, todos aquellos que están luchando en los hospitales por un minuto más, por un segundo más de vida. Ampara este mundo, Señor. Ampara nuestros corazones. Y nunca nos abandones. Gracias, querido Maestro. Gracias, queridos benefactores. Gracias, ángeles de la guarda. Y gracias a todos nuestros familiares y a todos estos hermanos que participan en nuestros estudios. Que tu paz reine en este mundo, Señor, hoy y siempre. Que así sea.